Buenas hermanos, empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a nuestras meditaciones sobre las parábolas de misericordia. La semana pasada habíamos hablado sobre la parábola de que a quien se le perdona más, demuestra mucho más amor. Hoy vamos a hablar sobre el buen samaritano. Esta parábola es una de las más conocidas y a la vez una de las más provocadoras. Jesús va en camino a Jerusalén con sus discípulos y se encuentra con un abogado y un diálogo los establece concerniente a la vida eterna. El abogado está tratando de probarlo con una de las preguntas más debatidas de ese tiempo. ¿Cuál es el mandamiento de la ley más importante de la cual depende la vida eterna? Esta pregunta inspira la parábola del buen samaritano, ya que Jesús enseña con ella la relación íntima que hay entre los mandamientos de la ley de Dios y el espíritu de la ley. Lo leemos en Lucas en el capítulo 10. Y dice así: se levantó un legista y dijo empezamos en Lucas 10. Se levantó un legista y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo él entonces: bien has respondido. Haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que tuvo misericordia de él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? En los tiempos de Jesús había un debate acerca de cuál de todos los 613 mandamientos era el más importante, y además, ¿quién es ese prójimo al cual estaban llamados a amar como a sí mismo? No solamente eso, sino que también habían diferentes grupos étnicos y aún aquellos que no eran considerados amigos o aliados de los judíos. Entre estos últimos estaban los samaritanos. Entonces, las 2 preguntas del abogado a Jesús están cargadas con el propósito de hacerlo caer en una trampa. Con la respuesta que da el abogado a su propia primera pregunta, no hay problema. Tanto él como Jesús están de acuerdo que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo son necesarias para poder heredar la vida eterna. Pero la segunda pregunta se formula para provocar al Señor y hacerlo caer en una trampa. ¿Quién es ese prójimo del cual se habla? ¿Un hermano? ¿Un conocido? ¿Un amigo? ¿Un pariente? ¿Podrá ser un extraño?
¿Acaso podría ser también un enemigo? Jesús entonces usa una estrategia para enseñar que estos dos mandamientos combinados nos hablan del amor al prójimo de una manera que implica amor a Dios sin señalarlo directamente. ¿Quiénes son entonces los protagonistas en esta parábola? Jesús se enfoca en las distinciones étnicas y religiosidad de los protagonistas sin mencionarlos por nombre. Lo más sensitivo de la parábola es que se nos pasa por alto, ya que no estamos nosotros al tanto de la ley concerniente a la relación entre la pureza y los muertos. La ley de Moisés considera impuro a alguien que tenga contacto físico con un cadáver. Entonces, la clave de la parábola es: ¿puede uno arriesgar su pureza al entrar en contacto con un moribundo? No es coincidencia que Jesús escoge estos tres personajes, los cuales adoran a Dios en distintas maneras. Uno es sacerdote, que viene bajando de Jerusalén después de servir en el templo. El segundo es un levita, quien pertenece a una clase sacerdotal, pero que no ejerce servicio en el templo, pero es supuesto conocedor, tanto como el sacerdote de la ley. Por último, Jesús implica en la parábola a un samaritano. La presencia del samaritano en la parábola le da un giro muy interesante, ya que no solamente es un extraño, sino que también es considerado impuro. De acuerdo con la ley de Moisés, si alguien toca un cadáver se considera impuro por una semana, y la ley aplica aún más a un sacerdote o a un levita. Jesús los pone en la alternativa de observar los rituales acerca de la pureza, que es un importante mandamiento de la ley de Dios, o prestar ayuda a un hombre moribundo. A pesar de esto, las normas culturales no excusan al sacerdote ni al levita de prestar ayuda a alguien que está en posibilidades de morir. Sin embargo, los dos dan un rodeo y dejan al hombre sin prestarle ayuda. Finalmente, viene el samaritano, quien al verle tuvo compasión del pobre hombre. Esta acción nos pone en un difícil contraste. El sacerdote y el levita son negligentes en prestar ayuda, y aquel que es considerado un enemigo e impuro es quien viene en ayuda del moribundo. Jesús nos dice con la parábola que amar a Dios no significa necesariamente amor al prójimo. No garantiza automáticamente que aquellos que conocen la ley de Dios tengan la actitud de amar al prójimo. Aquí, el amor al prójimo es efectuado por uno que es considerado un extraño y aún enemigo del moribundo. Es misericordia puesta en práctica. La parábola llega a su clímax cuando el samaritano, al verle, tuvo compasión. El abogado está de acuerdo con Jesús que quien ha mostrado ser prójimo es aquel quien tuvo compasión del hombre. Recordemos que etimológicamente la palabra misericordia, la cual viene del latín, significa sentir desde lo más profundo, del core, del corazón. Nos pone en contacto con el dolor ajeno, con su miseria, y lo sentimos como algo propio en lo más profundo del hombre, que lo mueve a responder de una manera práctica. El samaritano tuvo compasión y entra en acción con la posibilidad de salvar la vida del extraño, del moribundo. La verdadera misericordia no es solamente un sentimiento bonito, sino que es una acción que resulta en cuidar por la otra persona de una manera práctica. Fijémonos los detalles de la ayuda proporcionada.
Jesús dice que el samaritano se le acercó al moribundo, lo limpió, le curó las heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a la posada, pagó por su estadía con su propio dinero y promete pagar por lo que haga falta. Jesús no nos da ningún detalle del pobre hombre. No nos dice su nombre, su origen, su religión, su ocupación. Jesús se enfoca en el samaritano que lo rescata, lo cuida y paga por él. La verdadera compasión y misericordia impulsa a una persona a involucrarse sin importarle el costo y el tiempo en favor del necesitado. El abogado que hizo la pregunta a Jesús nunca se imaginó que la respuesta de Jesús lo iba a llevar a analizar su propia manera de pensar. En aquel tiempo, como habíamos dicho antes, uno de los debates más acalorados era el cómo determinar quién es en realidad mi prójimo, para así tratar de cumplir con la ley. Cada grupo o facción política del momento tenía su propia opinión y Jesús nos enseña cuál es la verdadera respuesta si es que deseamos cumplir con el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. La respuesta de Jesús es asombrosa para los oyentes, ya que les invierte totalmente el mundo en que vivía. La parábola claramente lo lleva a la realización, a entender el concepto de ¿quién es mi prójimo? Otra cosa importante de notar es que al principio de la parábola todos identificamos como prójimo a la víctima del asalto, el moribundo tirado a la orilla del camino. Sin embargo, eso es solamente la respuesta a la pregunta del abogado. ¿Quién es mi prójimo? Al final del relato de la parábola, Jesús tiene una pregunta al abogado. ¿Quién de estos tres se comporta como prójimo? El abogado no puede evitar la humillante respuesta. El que tuvo misericordia de él. El abogado, quien considera a los de Samaria inferiores a él, no puede decir el samaritano, sino que se distancia diciendo el que tuvo misericordia de él. Jesús nos invita en esta parábola a entrar en ella y vivirla día a día y actuar como el samaritano, quien se hace prójimo del otro. Esta parábola no solamente lleva al abogado a la realización que somos nosotros los que tenemos que actuar como prójimo, sino que nos confronta en nuestro diario vivir. ¿Cuál es mi actitud respecto a los demás? ¿Son acaso con los extraños o con los enemigos políticos o con los que podemos ser indiferentes? ¿O solamente con los familiares y amigos es que podemos servirles? Las comunidades cristianas desde el tiempo de los apóstoles profundizaron la enseñanza de esta maravillosa parábola. San Pablo en sus cartas en por lo menos 2 ocasiones nos recuerda, en Gálatas 5 y en la carta a los romanos, que pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Pablo no cree necesario mencionar que hay que amar a Dios, sino que se enfoca en practicar este amor a Dios en el amor a los hermanos. San Juan nos lo señala de una manera mucho más directa en Primera de Juan capítulo 4. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien no ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. San Juan nos lo señala de una manera más directa en Primera de Juan 4. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve,
no puede amar a Dios, a quien no ve. Parece que tanto San Pablo como San Juan nos quieren recalcar que no podemos decir que amamos a Dios y a la vez cometemos omisión al no amar al prójimo. Es importante ver que el amor a Dios no implica automáticamente amor al prójimo, pero que si amamos al prójimo, realmente reflejamos que amamos también a Dios. Para que no nos llenemos de orgullo si es que creemos que somos tan buenos, ya que a lo mejor hacemos algunas obras de caridad, San Juan nos recuerda en Primera de Juan: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Al final, no se trata de escoger si es que hay que amar a Dios o si hay que amar al prójimo. Más bien recordemos que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo, y por su medio podemos amar tanto a Dios como al prójimo. Pidamos ser generosos con el amor que el Señor ha derramado sobre nosotros. Amén. Para meditar, podemos pensar en situaciones donde hemos dejado de hacer un acto de caridad. ¿Podría usted ofrecer que la próxima vez que tenga la oportunidad de amar al prójimo, va a hacer lo posible, aunque le cueste tiempo o dinero? ¿Puede usted tomar una decisión que va a tratar, hasta donde sea posible, evitar el pecado de omisión? Hasta la próxima, hermanos, y no recuerden de pulsar que le gusta y compartirlo con sus hermanos y familiares. Que el Señor los bendiga. Amén.